¿Cómo están, queridos amigos? Muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de una nueva temporada de nuestro programa Guía Práctica, donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios, pero de forma muy especial, el apasionante libro de Éxodo. Este libro es muy especial porque si bien relata la historia del pueblo de Dios, acontecida hace muchos siglos atrás, su propósito no solamente es la de narrar la historia de cómo Dios libera a su pueblo, sino también este concepto de liberación, de rescate, de redención es propio también del ser humano a través de la historia de este mundo. Por lo tanto, va a tener un significado especial y la lección número 1, que también es introductoria, pero nos va a dejar en claro aquellos temas, aquellos énfasis que vamos a ir encontrando a medida que vayamos estudiando semana tras semana. Muy bienvenido, gracias, cuéntanos de dónde nos acompañas, escríbenos allí en los comentarios, déjanos un saludo, déjanos también un pedido de oración para poder orar por ti y de esa forma crecer en esta linda comunidad del estudio de la escuela sabática. Te invito entonces a que podamos orar y teniendo presente aquellos comentarios, aquellos pedidos, más bien dicho, que están expresados también en los comentarios. Oremos. Querido Dios, gracias te damos porque al iniciar esta nueva temporada, este primer capítulo, lo queremos hacer invocando tu presencia, que tu Santo Espíritu esté con nosotros para estudiar, para comprender lo que tu palabra tiene para nosotros el día de hoy. Muchas gracias te damos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. La primera lección tiene que ver con la opresión. El pueblo de Dios estaba siendo oprimido, pero de la misma forma también Dios presenta la forma en el que el pueblo iba a ser libertado. Éxodo es el segundo libro del Pentateuco en la Biblia, palabra que en griego significa salida. Éxodo significa salida, pero existe una palabra allí en hebreo que es Be'el Shemot, que significa estos son los nombres, en su original hebreo, el que suele abreviarse solamente Shemot. Por lo tanto, Shemot significa nombres y surge de la antigua costumbre de titular un texto extenso con la primera palabra significativa que aparece en él. Por ejemplo, ¿recuerdas ahí Génesis? Génesis es Bereshit, en el principio. Éxodo entonces es Shemot, no es en el original Éxodo, que significa salida, sino nombres. En este libro se narra desde el comienzo de la esclavitud en Egipto hasta la estancia en el monte Sinaí, donde Moisés recibe la ley y a cuyo pie en el monte construye la tienda, el santuario que obrará de templo en el desierto. Por lo tanto, durante toda esta temporada necesitamos tener en mente eh, tres escenarios. Podríamos clasificar el libro de Éxodo en tres escenarios. Mucha atención. Egipto, el desierto y el Sinaí. Que estos dan pie para dividir a su vez el libro en tres secciones. Tres escenarios, recuerda, primero tres escenarios. Egipto, el desierto y el monte Sinaí. Y estos tres escenarios nos van a dar tres secciones del libro. La primera sección es la salida de Egipto, que podemos decir va desde el capítulo 1 al capítulo 15. La segunda sección es la marcha a través del desierto, que va del capítulo 15 al capítulo 18. Y la tercera sección del libro son los acontecimientos en el monte Sinaí, y va desde el capítulo 19 hasta el capítulo 40. Podemos darnos cuenta que las secciones primera y tercera son las más amplias y también las de mayor peso y trascendencia. La segunda es una especie de puente, es un puente entre ambas, ¿no? Entre la salida de Egipto y el monte Sinaí, este peregrinar rumbo hacia el Sinaí. La obra comienza con un prólogo, el capítulo 1,
verso 1 al 7, que actúa como una bisagra para vincular lo que viene con la narración del Génesis, es decir, el contexto previo. Los vínculos son marcados por varios datos, como por ejemplo la mención de que, entre comillas, vinieron a Egipto. La separación de José de la lista de sus hermanos. No se menciona a José cuando se mencionan los hijos de Jacob, lo que se supone que el lector debe conocer la historia anterior, y la historia anterior nos lleva al Génesis, que José ya estaba en Egipto. También en la insinuación sobre el cumplimiento de la promesa dada a Abraham de que se convertiría en padre de un pueblo numeroso. Es también un vínculo con la narración que precede al libro de Éxodo. El hecho de mencionar que eran, por ejemplo, 70 los descendientes de Jacob y que después llegaron a ser un gran número, como alrededor de 600 personas. Permítame hacer, sí, un paréntesis. La gran pregunta es, ¿eran realmente 70? Acostumbraban a contar las personas, sin duda alguna, pero también el número 70 refleja plenitud, no solamente perfección. Siempre pensamos, el número 7 o 70 es perfección. No, también significa plenitud o cumplimiento o algo cumplido. El que se mencione que la familia de Jacob, de José, que habían estado en Egipto y cuando entraron eran 70, porque tal vez en el aspecto simbólico ese número está reflejando el cumplimiento de lo que Dios ya le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Por lo tanto, ¿pudieron haber sido 70 literalmente? Perfectamente, ningún problema. Pero a la vez este número está reflejando el inicio del cumplimiento de una gran nación para bendecir al mundo entero. A la vez, este prólogo cumple el papel de abrir a una nueva etapa al señalar que todos murieron y que los israelitas, de ser 70 personas, pasaron a ser una gran multitud. Por lo tanto, es llamativo que al notar los hijos de Jacob que fueron a Egipto con él, se enumeren agrupándolos, por ejemplo, en 4 grupos que corresponden a sus madres. Primero se mencionan los 6 hijos de Lea, luego uno de Raquel, ya que José no viajó con Jacob, pues ya estaba en Egipto, como ya habíamos mencionado. Luego se mencionan los 2 hijos de Bilha y finalmente los 2 de Silpa. Agruparlos de este modo manifiesta un especial interés en destacar el papel de las madres o de las mujeres. Dado que las mujeres suelen estar ocultas en las narraciones bíblicas, pero en el primer capítulo de Éxodo juegan un papel muy importante. Por ejemplo, las parteras, incluso se identifican el nombre de ellas, la madre y hermana de Moisés, y también, o incluso, la misma hija de Faraón. Por lo tanto, este prólogo que nos menciona solamente la forma en que se ordenan los hijos de Jacob que fueron a Egipto, agrupados por el nombre de sus madres, le está dando un realce a la figura femenina que va a tener un papel muy importante en los primeros 2 capítulos del libro de Éxodo. El pueblo de Dios en Egipto. Mencionábamos entonces que estos nombres son los de Jacob y sus hijos, un pequeño grupo de 70 personas, que no solamente, decíamos, el número representa la cantidad, sino también un cumplimiento profético de aquellas promesas que Dios le había hecho a Abraham. Con el paso del tiempo se convirtieron en un pueblo con un ejército de unos 600.000 guerreros. Más adelante tú puedes ver ahí en Éxodo capítulo 12, verso 37. Por supuesto, siempre es bueno recordar que 600 guerreros, sin contar a las mujeres, a los niños o incluso hombres que no estaban aptos para la guerra. Es muy importante recordar que el hijo de Jacob, José, fue ministro de un faraón de la dinastía 17, de origen Hicso,
es decir, no era este faraón egipcio. Cuando los hicsos fueron derrotados, comenzó una nueva dinastía en Egipto. Como dice el capítulo 1, versos 7 y 8, un faraón que no conocía a José. Un faraón extranjero era normal pensar que podía tomar a otro extranjero para ponerlo como primer ministro, el caso de José. Por eso se acepta de que el tiempo en el cual José estuvo en bonanza en la tierra de Egipto fue en la dinastía número 17. Pero cuando este faraón ya no estaba, cuando los hicsos ya no gobernaban, esto llevó a Israel a una situación angustiosa y que está relatada en el capítulo 1, versos del 9 al 14. Sin embargo, al final del libro de Éxodo, la situación cambia completamente. Vemos ahí en el capítulo 40, donde Israel adora en libertad ante la misma presencia de Dios. La enseñanza del libro es clara entonces. Dios está al control. Él nos salvará, aunque las circunstancias no lo hagan parecer o hagan parecer que es imposible. Vamos a encontrar ordenanzas, edictos, incluso muerte, pero Dios está al control. En el primer capítulo nosotros podemos tal vez resumir también la idea de Abraham a Moisés. Dios había prometido a Abraham darle la tierra de Canaán, pero le avisó acerca de un retraso de 400 años en el cumplimiento de este plan. Ahí el capítulo 15 de Génesis, verso 13 al verso 16, Dios le dice, más tu nación, más tu descendencia pasará o será esclavo por más de 400 años allí en Egipto. Moisés y Pablo añaden a este periodo 30 años, retrotrayéndolo al llamado en Harán. Éxodo 12:40, Gálatas 3:17. Por eso muchas veces vamos a escuchar 400 años de esclavitud y otros textos 430 años de esclavitud. Simplemente en el caso de Éxodo 12:40 y Gálatas 3:17 están retrotrayéndose al llamado de Abraham en Harán. Por lo tanto, desde el llamado de Abraham en Harán hasta la llegada de Jacob a Egipto, encontramos 215 años. Y desde la llegada de Jacob a Egipto hasta el Éxodo mismo, 215 años. ¿Y cómo llega Jacob a Egipto? De una forma totalmente milagrosa. Y ya hemos visto que este prólogo nos invita a no desconectarnos de la idea anterior que viene expresada en la historia del Génesis. A pesar de todos los intentos de matar, encarcelar a José, de forma milagrosa nosotros vemos cómo Dios estuvo siempre acompañándolo y pudo también, en esta historia maravillosa, apasionante, traer e invitar a su familia a vivir a Egipto. Así termina Génesis y así también comienza recordando estas proezas, este control que Dios tiene a pesar de las dificultades en relación a la vida de sus hijos. La siguiente pregunta es, ¿y cuándo ocurrió esto? Bueno, no sabemos las fechas exactas, pero sí lo suficiente como para encajarlas en la historia conocida, en la historia universal, en la historia de los grandes imperios, especialmente allá en Egipto. Incluso con fechas también exactas de estos imperios. Por ejemplo, el primer libro de Reyes, el capítulo 6, verso 1, dice que el éxodo ocurrió 480 años antes del segundo año de Salomón. Si esta fecha es exacta e inclusiva, nos lleva al año 1445 a.C. Si lo consideramos una cifra redonda y tenemos en cuenta la muerte del faraón, el éxodo tuvo lugar entonces en el año 1450 a.C. Con estos datos podemos determinar varios momentos de la vida de Moisés. Por ejemplo, el emperador Amosis I, el cual desde 1575, les voy a dejar aquí las gráficas para poder ir viendo visualmente también, ¿no? Derrota a los Hicsos. Y este es el faraón que no conoce a José. Y por ende, de acuerdo al capítulo 1, verso 8 al 12, esclavizó a Israel. Posteriormente tenemos a Amenofis, el cual continuó oprimiendo a Israel. Posteriormente viene Tutmosis I,
y él mandó a matar a los niños hebreos, de acuerdo a los versículos 15 al 22. La vida de Moisés se da entre el 1530 y 1410. Es adoptado por la hija de Tutmosis I, Hatshepsut. Luego viene Tutmosis II, y en su reinado Moisés huye de Egipto. Esto aproximadamente en el año 1492. Posteriormente viene Tutmosis III, el faraón del Éxodo. Su primogénito estuvo a cargo del ganado, pero nunca reinó, pues murió en la plaga número 10. La dinastía 18 o 18ª odiaba a los extranjeros. Además, los israelitas eran suficientemente numerosos como para sublevarse. Eran una amenaza. Ahí en el capítulo 1, versos 9 y 10, encontramos que ellos deciden, esta dinastía, este faraón, que serían sometidos paulatinamente. Ponga atención. Vamos al verso 11. Pusieron comisarios para obligarles a construir edificios. Pero luego el verso 13 al 14 dice que endurecieron sus exigencias, convirtiéndoles en trabajadores esclavos. Comienzan poniendo comisarios, luego exigencias, convirtiéndolos en prácticamente esclavos. ¿Por qué lo hacen de forma paulatina? Porque sabían los egipcios de que eran en gran número y podían sublevarse. Esto se va intensificando, incluso decretaron la muerte de los varones usando a las parteras. Esto lo encontramos en los versos 15 al 16. Y finalmente impusieron por la fuerza la muerte de los niños varones del pueblo hebreo, como lo puedes leer en el verso 22. Por lo tanto, en medio de esta angustia resalta la fidelidad de las parteras Cifra y Fúa. Moisés omite el nombre del faraón, pero nos da los nombres de ellas. Mira qué interesante. Esto refleja dónde está puesto el foco. El foco está puesto en estas dos mujeres que, a pesar de estar viviendo amenazadas por un edicto legal del gobernador o del faraón, ellas deciden actuar de acuerdo a su conciencia y fidelidad a Dios. No se da el nombre del faraón, no se dan detalles del edicto, del decreto, sino que se pone el énfasis en la fidelidad. Cuidado, porque muchas veces estamos preocupados hoy en día de cuándo será el edicto, cuándo habrán leyes, y tal vez nos estamos preocupando o despreocupando, de ser leales y fieles ahora al Señor. No necesitamos esperar un edicto para ser fieles. Pero aquí en esta historia se identifica a estas parteras, eran más de dos, naturalmente, pero dos de ellas son nombradas porque están representando, entre comillas, esa debilidad del mundo. En Cristo Jesús se transforma fortaleza. Las mujeres eran consideradas débiles, no eran contadas, pero en Cristo son destacadas. Eso está representando lo que luego Pablo dice, ¿no? Que lo necio del mundo el Señor le da sabiduría, nos transforma en sabios para avergonzar a los sabios de este mundo y los débiles para ser fuertes en Cristo Jesús. El capítulo 2 nos muestra cómo Dios siempre está al cuidado de sus hijos. De mostrarnos un pueblo oprimido, perfectamente podría haber aparecido ya adulto, ya crecido, algún paladín o caudillo que Dios hubiese elegido para libertar al pueblo. Pero cuán importante fue en el capítulo 2 relatar el nacimiento en medio de toda la complejidad, de todas las amenazas, pero también cómo muchas veces Dios permite que el ser humano, sus hijos, experimenten las consecuencias de aquellos edictos o decisiones que los seres humanos toman a nivel religioso o gubernamental. Pero aún así, Dios está al control. Moisés tuvo que nacer a escondidas, tuvo que ser escondido, y ya cuando no era tan factible esconderlo, tuvo que ser echado al río en una canasta. Pero aún así Dios se manifiesta y nos deja ver que se requiere fe, acción, pero también vivir de acuerdo a la fe.
Esta forma del episodio de cuando Moisés es puesto en el río, en una canasta, nos señala cómo el pueblo de Dios debe actuar porque Dios también actuará. No podemos quedarnos de brazos cruzados argumentando de que Dios va a cuidar de mí, que Dios está al control y por eso nada me va a faltar. Cuidado que eso puede ser una fe infatuada, presuntuosa. Aquí vemos que hay un accionar y yo me imagino a la madre de Moisés cuando estaba sellando esta canasta con greda o arcilla, de alguna forma es un actuar confiando. La ley, el decreto me está amenazando y actúo de acuerdo a aquello, me cuido, no me expongo, pero a la vez confío y tengo fe en que Dios siempre está al control. Cuando nace Moisés, la palabra hermoso este adjetivo queda corto en significado. Y para describir al hijo de Jocabet, en el verso 2 del capítulo 2 de Éxodo, se ocupa el término hebreo tov, que significa bueno, hermoso o incluso perfecto. Es más, es el mismo término que se usa para describir la perfección de la creación de Dios. Es más, Dios mismo lo usó. En Génesis capítulo 1, verso 31, y de ahí los textos que hablan de cada vez que termina un día de la creación, era bueno y bueno en gran manera. Esa exacerbación del adjetivo, esa intensificación del adjetivo, es la misma palabra que se está ocupando para describir cuán hermoso era el bebé Moisés. Pero no simplemente de apariencia. Este tov, hermoso, perfecto, bueno, está reflejando también cuando los propósitos de Dios se cumplen, cuando Dios está al control, todo es bueno a pesar de las circunstancias que rodean al Hijo de Dios. Dios tiene planes especiales para él, para Moisés, para este niño. La madre se arriesgó, una joven se enterneció y una niña habló con sabiduría. Y el futuro libertador fue librado de la muerte. Allí en el capítulo 2, verso 3 al 7 puedes encontrar esa historia realmente maravillosa. Una madre arriesgando, una joven extranjera, no era parte del pueblo de Dios, pero se enterneció su corazón. Ella podría haber seguido la secuencia de su padre, del faraón, para congraciarse. Encontré este hijo hebreo, guardias, mátenlo. Pero no, vemos cómo el Espíritu de Dios estuvo actuando en ella también. Y qué hablar de esa pequeña niña, la hermana de Moisés, que habló con tanta sabiduría para que el futuro libertador fuera librado de la muerte. No sabemos el nombre que le dieron sus padres, pero sí el que le dio su madre adoptiva. La hija del faraón le puso el nombre Moisés. Es más, este nombre es considerado un nombre egipcio. Todos los nombres, fíjate, de los faraones que estuvimos mencionando anteriormente, vienen con esta partícula Mosis. Y eso tiene mucho que ver también el nombre de Moisés. Su madre aprovechó muy bien los pocos años que lo tuvo a su cuidado. Versos 8 y 9 del capítulo 2 muestran cómo su verdadera madre es la nodriza o la que está criando y cuidando a este niño. Le enseñó a ser un verdadero hijo de Dios. ¿Qué labor tan importante realizan las madres al educar en el temor de Dios a sus propios hijos? Aquí nosotros encontramos incluso algunas citas de Ellen White que ya vamos a mencionar, en donde hablan de la importancia de la formación de este líder. Poco sabemos de la infancia, la juventud de Moisés, pero lo que sí tenemos certeza es de que él fue educado en Egipto para ser un gran militar, estrategias políticas, estrategias bélicas, acerca de los negocios del propio imperio de Egipto.
No obstante, allí estaba también en esos cortos años la madre luchando con esas enseñanzas paganas, implantando la verdadera enseñanza y la educación celestial. Ellen White, en Patriarcas y Profetas, en la página 221, señala lo siguiente en relación a la crianza y educación de Moisés. Dice ella, Dios había oído las oraciones de la madre, su fe fue premiada. Con profunda gratitud emprendió su tarea, que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto lo hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción que en la de sus otros hijos. Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad, a la justicia. Y oró fervorosamente que fuera preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría, y desde muy temprana edad lo enseñó a postrarse y a orar al Dios viviente, el único que podía oírlo y ayudarlo en cualquier emergencia. Cuán importante es esas raíces en la crianza de los hijos, porque inevitablemente y tarde o temprano se van a enfrentar con otras enseñanzas que precisamente no vienen desde el hogar. Tal vez hoy en día los planes educativos de las escuelas públicas o las escuelas que rodean nuestros vecindarios, ya no se habla de la creación, sino la evolución. Ya no se habla de un matrimonio entre un hombre y una mujer y que la familia es la base sólida de la sociedad, sino que hoy en día, de acuerdo a la identidad de género que cada persona puede elegir. Tal vez los desafíos que hoy tenemos en el hogar, los padres, son los mismos desafíos que vio la madre de Moisés, porque inevitablemente ella tendría que devolver a su hijo y éste iba a ser educado formalmente en la escuela, en la universidad de los egipcios. Pero ella tenía un desafío y un privilegio, que a los tiernos años enseñarle acerca de la reverencia de Dios, la solemnidad, la comunión con Dios, y que Moisés supiera que siempre podía contar con Dios. Hubo un cambio. Moisés, un poco antes de cumplir 40 años, por asuntos políticos, Tutmosis II fue proclamado faraón. Entonces Moisés consideró que había llegado el momento de liberar a su pueblo Israel. Pero comenzó su liberación matando a un egipcio. Grave error. Esto está en el capítulo 2, versos de 11 y 12. Ni siquiera su pueblo lo consideró su libertador por haber sido un homicida. En pocos días pasó de ser un respetuoso miembro de la corte del faraón a un prófugo pastor de ovejas en el desierto de Madián. Sin embargo, Dios no desechó a Moisés, sino que siguió contando con él y a pesar de sus errores. Y de esta misma forma, la lección de esta semana nos motiva a seguir creyendo y confiando, primero, que Dios cumple sus promesas. Y que a pesar del antagonismo que Satanás tiene contra, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, contra el pueblo de Dios, Dios está al control de la historia de este mundo. Pero eso no significa que las dificultades no van a venir contra el pueblo de Dios. Todo lo contrario. Pero Dios tiene la forma. Solo basta que su pueblo confíe, como las parteras, como la madre de Moisés, confiar y actuar de acuerdo a aquella fe. Y permítame terminar con esta cita de Ellen White en Patriarcas y Profetas. El magnífico palacio del faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirlo. Pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen a los hombres olvidarse de Dios imperaban en sus cortes señoriales. Vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona de un monarca, los altos honores que se otorgarán a los santos del Altísimo en un reino que no tendrá mancha de pecado. Vio por la fe una corona imperecedera
que el Rey del cielo colocará en la frente del vencedor. Esta fe lo indujo a apartarse de los señores de esta tierra y a unirse con la nación humilde, pobre y despreciada que habían preferido obedecer a Dios antes que servir al pecado. Qué maravillosa cita, en donde el que estaba destinado a ser un príncipe, o por qué no, un faraón, prefirió antes que las riquezas de este mundo, antes que la gloria, una corona material, él prefirió ser humilde, un líder en las manos de Dios. Que Dios nos ayude, que esta lección nos dé un ejemplo de que no hay nada que este mundo nos pueda ofrecer, que no existe absolutamente ningún poder, ninguna autoridad que este mundo o el enemigo de Dios te pueda ofrecer, a menos que se nuble tu vista y dejes de ver lo que vio Moisés. Un trono distinto al trono de Egipto, una corona distinta a la que usaba el faraón. Él pudo ver la corona de victoria que Cristo pondrá en las cabezas de los victoriosos. Un trono en donde tú y yo podríamos sentarnos, el trono del Cordero. Una corte real distinta a la de aquellos palacios esplendorosos en Egipto. Él pudo ver el verdadero palacio real en donde tú y yo podemos cantar, honrar y glorificar el nombre del Cordero. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.